Que el Señor los bendiga. Una vez más, estamos siguiendo hablando del libro del Proverbio. Estamos en el capítulo 5 ahora. Vamos a hablar de un tema muy importante. Todos los que hemos hablado es muy importante. Pero ahora en especial voy a hablar acerca de algo que los hombres tenemos que cuidarnos. Y después, en otro video, voy a hablar acerca de lo que las mujeres tienen que cuidarse. Primero vamos a ver en el versículo 5 de capítulo 5, del Proverbio, que dice, puede ponerle un título, La mujer fácil, perdición del hombre. Quiero que cada hombre, cada joven adulto, cada soltero o casado, pongamos atención a esto, porque no importa cuántas veces lo escuchemos, cuántas veces hagamos práctica de leerlo, tenemos que mantenernos con la alerta, discernir bien, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, anda alrededor rugiendo como león. No es león, porque el único león es el león de Judá, Jesucristo, pero como león, buscando a quien devorar. Incluso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Corintios, que se disfraza como un ángel de luz. Y eso es muy importante, especialmente como hombre tenemos que cuidarnos lo que nosotros miramos. Tenemos dos ojos y tenemos que mantener mucho cuidado, encomendarnos cada día en las manos del Señor, porque Él nos va a cuidar de caer en cualquier tipo de pecado, de fornicación o adulterio, porque eso no le agrada al Señor. Eso es muerte. Puede ser físicamente, pero seguro es espiritual, y eso es peor que lo físico, porque como hombres tenemos que cuidar lo que miramos, porque esa es la primera distracción para el hombre, y como el enemigo ataca al hombre con la vista. Y tenemos que entender que Satanás no es tonto. Él ha tenido mucho tiempo. Él conoce desde Adán a la naturaleza humana y conoce cada nuestra debilidad. Y Él no nos va a tentar con algo feo. Tenemos que ser honestos con nosotros. Él va siempre a tentarnos con algo que es bueno, que es agradable. Y Él ha hecho desde Adán, a través de la Biblia, lo mismo. Y lo va a hacer con nosotros. Aún trató de hacer a Jesús caer con cosas buenas. Si vemos las tentaciones en Marcos 4, le ofreció poder, le ofreció fama, le ofreció muchas cosas. Pero Jesús venció, y nosotros también podemos vencer. De la misma manera que Jesús venció, escrito está. Por eso es importante grabarlo en la mente, por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando este libro, Proverbios. Y es muy importante. Hoy en día se escuchan muchos estudios o prédicas de testimonios o de cosas bonitas, pero lo más importante es la palabra de Dios. Entonces tenemos que evitar todo esto. Y el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que nos ayuda, ilustra qué pasa cuando caemos en esa tentación, es la historia de Samson. Y bien triste como un hombre de Dios cayó como Sansón, que llegó perdió la vista. Qué ilustración, ¿no? Que a través de la vista fue la tentación, y perdió eso, perdió la vista. Pero eso representa, perdió el sentido común, pero el razonamiento, discernimiento, su fuerza, porque la vista no la mantuvo puesta en Jesucristo, que es el autor y consumidor de la fe, que es el único que nos va a ayudar. Igual que cuando Pedro se cayó en el agua, porque quitó la vista de Jesús, nosotros tenemos que no olvidar eso, mantener nuestra vista en Jesús, no distraernos por las cosas lindas.
vemos en el Romanos 6 que el apóstol Pablo nos advierte acerca de esto, de mantener nuestros miembros puros delante de Dios. Dice el capítulo 6, del versículo 12 al 14: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, cosas malas, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no tenemos que vivir esclavos al pecado, tenemos que vivir bajo la gracia. Y por eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta que el templo, el cuerpo de nosotros, es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que respetarlo y cuidar de caer en fornicación, cuidar de caer en adulterio y todo tipo de pecados sexuales, porque ellos nos hacen morir espiritualmente y pueden que llegue a lo físicamente también. Evitemos todo eso por completo. Vemos entonces eso como una instrucción, y también la historia de la misma familia de Salomón. Vimos como David, el padre de Salomón, cayó en ese pecado y causó un tremendo daño a su familia, porque Dios le dijo: tú lo hiciste en oculto. La consecuencia que él iba a pasar, él dijo: yo voy a hacerlo a la luz. O sea, Dios es un Dios justo. Él recompensa, como dice Gálatas 6, que no podemos burlar a Dios. Lo que uno siembra, eso cosecha. Es muy importante. Y entonces el rey Salomón también, después de que Dios le dio tanta sabiduría, riqueza, fama, comenzó a caer en este pecado, distraerse, en darle ¿cómo se dice? Comida a la carne. Y eso es lo que lo desvió. Tuvo más de 300 esposas y concubinas, y los desviaron a él. Eso es triste. Por eso él habla bastante acerca de esto. Y como hombres tenemos que mantenernos alerta. El verdadero hombre es el hombre que puede controlar su cuerpo, puede dominar su cuerpo, no por uno mismo, porque uno permite que el Espíritu Santo haga la obra dentro de nosotros, a través de lectura de la palabra, a través de la oración, a través de clamando al Señor. Y ese es un hombre verdadero, un macho, un hombre que sabe controlar su cuerpo, sabe decir sí y sabe decir no, sabe decir hasta aquí, sabe decir como Josué: no, yo no voy a hacer y pecar contra Dios. Vemos esto.